La libertad. Hoy es 12, ¿verdad? 12 de noviembre. Muy bien, vamos a orar. Señor y Dios, te agradezco en esta noche por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. Que, Señor, trabajes en nuestras vidas, nos fortalezcas, nos animes. Señor, que tú hagas tu voluntad, que seas tú el que intervengas en cada decisión futura. Que tú seas, Señor, el que hables a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, en nuestra clase, que sea espiritualmente útil en cuanto al ministerio, que podamos ser más apegados a lo que tu palabra enseña. Bendice, Señor, a todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver, hemos estado viendo, de cierta manera, ¿te acuerdas del cuadrito? Ajá. Inicia exégesis para arriba. De este lado era la contextualización, ¿no? Sí, contextualización. De este lado es la reflexión teológica. Reflexión teológica. Y de este lado es el juicio. Sí, más o menos era este cuadro. Hemos estado viendo en cierta manera ah, pensé que les había mandado el enlace. No sé en dónde lo envié entonces. Ah, te lo mandé a ti. Entonces, seguimos. Así que, perdón, Charlie, pensé que ya había compartido el enlace. Ya estaba bien Gracias. encargada Yo la pensé clase. que no iba a haber clase. Sí, ya estaba bien encargada la clase porque por alguna razón lo puse, pero en el de la computadora y le envié a Miguel nada más. Ya. Pero bueno, Gracias. sí, perdón. No hemos avanzado mucho, pero hemos estado hablando acerca de la importancia de evitar ir directamente hacia la contextualización, porque genera predicaciones completamente fuera de... Bueno, siempre una predicación así nunca va a atinar al blanco del pasaje, siempre. Luego vimos la exégesis, que es importante, estudiar nuestro pasaje, hacerlo desde el punto de vista de cómo fue de los oidores originales, etc. Luego vimos que a nuestro pasaje hay que enlazarlo con el Evangelio, para que no termine siendo una predicación de normativas o una predicación intelectual. Hay que enlazarlo con el Evangelio, ver cómo nuestro entendimiento del Evangelio nos ayuda a comprender nuestro pasaje. Y vimos la vez pasada, estábamos viendo que todo esto después nos cuesta trabajo, inclusive a mí, cómo aterrizarlo en una predicación que sea útil a la gente. Ya tenemos todo esto y lo hacemos bien,
pero nos cuesta trabajo aterrizarlo en el hoy. Y es lo que vamos a estar viendo en esta ocasión. Vamos a estar viendo el hoy. Entonces, después de haber reflexionado en lo que el texto dijo a los primeros oyentes y reflexionado acerca de lo que el texto dice acerca de Cristo, ahora vamos a reflexionar en lo que tenemos que decir a la congregación, tanto creyentes como no creyentes. Ya tenemos nuestra exégesis, ya reflexionamos acerca de cómo se enlaza nuestro pasaje con el Evangelio. Se ha mantenido hasta este momento, si han observado, se ha mantenido la contextualización en su sitio. Nunca hagan primero la contextualización y después todo lo demás. O definitivamente pura contextualización sin todo lo demás. Pero la hemos visto en su lugar. Esta contextualización que sería el hoy tiene un lugar. Es después de la exégesis, después de la reflexión teológica. Ahí sí ya tiene su lugar cómo lo aplico a mí el día de hoy. La contextualización debería informarnos sobre cómo predicar la palabra de Dios hoy en tres líneas. Vamos a tener que revisar la composición de nuestra audiencia. Eso es lo primero que vamos a estar pensando, la composición de la audiencia. Tenemos que revisar básicamente quiénes son nuestros oyentes. La mayoría de ustedes, bueno, más bien todos nosotros, todos, pues tenemos a la Iglesia Bautista Fuente de Vida Eterna como nuestra audiencia y se compone de personas específicas. O sea, nuestra iglesia es una congregación de una gran diversidad, en cierta manera, de individuos en cuanto a profesiones, en cuanto a niveles académicos, en cuanto a trasfondos. Bueno, tenemos que ver nuestra composición de nuestra audiencia. En segundo lugar, tenemos que organizar nuestro material. Ya tenemos todo un montón de cosas que hicimos, ya hicimos un estudio detallado de nuestro texto, ya hicimos reflexiones, a lo mejor hicimos notas sobre cuestiones proféticas, sobre los eh, analogías, etcétera. Ya tenemos todo eso y ahora hay que organizarlo para que quede como un bosquejo y tenemos que pensar en las aplicaciones de nuestro mensaje. En ese sentido, ya ahí es donde vamos pues ya tenemos el texto, ya sabemos qué es lo que Dios quiso decirle a la audiencia original, ya lo enlazamos con el Evangelio, pero ahora cómo lo aplico a mi audiencia. Y noten que si ya hicimos todo este trabajo, pues vamos a llegar a aplicaciones más certeras a lo que el pasaje nos dice. Vamos a acercarnos más. Obviamente, a lo mejor va a pasar que hacemos todo ese trabajo, pero ya tenemos una idea fija de lo que yo quiero decir en este pasaje y soy capaz en mi carnalidad, de trabajar en vano. Y de todas maneras, aunque mi exégesis ya me dice qué cosa, mi reflexión teológica ya dice qué es, hacia dónde se va con respecto al Evangelio, y de repente les salgo con que de todas maneras tienen que obedecer, hermanos, y portarse bien, para ganar un lugar más prominente en el cielo. Y terminamos haciendo esto. Entonces, hay que cuidar, pero ya nos ayuda un poquito más a hacer nuestras aplicaciones, a hacer todo ese trabajo. En esta fase final haremos una síntesis de elementos necesarios hasta cierto punto. Ya después de haber hecho nuestra exégesis, después de haber hecho nuestra reflexión teológica, vamos a tener que sintetizar todo eso en un paquetito más pequeño. Si hacemos todo ese trabajo, nos van a salir notas muy grandes. Me he fijado, yo no me he fijado cómo son las notas de Miguel, no he visto sus bosquejos,
He visto otros bosquejos que son algunos de 20 hojas, otros de, no de 20 hojas, sí, pero sí he visto de 8 hojas, sí he visto de 6. Entonces, pero todo se tiene que sintetizar en algo más concreto. Una clase después de esta va a ser la importancia de presentar los pasajes, cómo presentarlos en público para que no pierdan fuerza, pero nos va a ayudar a hacer esta síntesis. Para hacer esta síntesis bien es necesario prestar atención a la composición de la audiencia, la organización y la aplicación. Entonces, para hacer nuestros bosquejos y hacerlos y sintetizar todo lo que hicimos de exégesis, todo lo que hicimos de reflexión teológica en un bosquejo que nos quede apto para predicarse en 30, 40 minutos, vamos a tener que pensar en estas tres cosas. En cómo se compone nuestra audiencia, cómo organizar nuestro material y cómo hacer nuestras aplicaciones. Entonces, bueno, empezamos con la composición de nuestra audiencia. Tenemos que evitar dos extremos que arruinan un mensaje. Oponernos constantemente a la cultura y amoldar nuestras predicaciones a la cultura. Son dos cosas que tenemos que evitar. Oponernos a la cultura, amoldarnos a la cultura. Son dos extremos que están ahí. Generalmente, si hacemos un buen trabajo de exégesis, nos puede ayudar a mantenernos en ese centro importante, pero no sé si han oído predicadores que constantemente están en contra de la televisión, están en contra de la radio, están en contra del internet. Apareció Facebook, están en contra de Facebook. Apareció WhatsApp, están en contra de WhatsApp, están en contra de las bicicletas, de las motocicletas, y constantemente están en contra de todo. Y todo el tiempo están haciendo apología a no usar las tecnologías. Había un predicador que hablaba acerca de que el Facebook es del diablo. Y yo creo que dejó de predicar esto cuando lo encontré en Facebook. Pero así sucede. Y eso es una constante. Estar constantemente hablándonos de aspectos y elementos culturales, especialmente si no conocemos la cultura de nuestra sociedad. Eso es lo que es importante, ver qué elementos culturales tiene nuestra audiencia. En nuestra iglesia tenemos elementos culturales, hay cosas que tenemos por cultura. Obviamente no significa con esto de amoldarnos a la cultura, tenemos algunas, ¿cómo le llamamos? No son, son pecados, no son errores culturales de nuestra congregación, son pecados y son claros y hay que sí hacer énfasis en que no está bien. Por ejemplo, el chisme o el elemento cultural de el clasismo mexicano. Todo ese tipo de cosas sí uno tiene que poner un stop. Pero hay otras cosas que son parte de nuestra cultura como morelenses, que están entre nosotros y que tenemos que estar constantemente cuidando de no estar oponiéndonos, especialmente en la cuestión de principios y opiniones. En doctrina sí, ahí sí no hay no hay manera de no oponerse a cualquier variante de doctrina. Entonces, debemos recordar constantemente que la exégesis y la reflexión teológica están ahí para ayudar al pecador a crecer espiritualmente. Entonces, nuestra exégesis y nuestra reflexión teológica deben de estar diseñadas para ayudar al pecador a crecer. Predicamos cada uno va a tener que escoger entre predicar porque ama predicar o predicar porque ama al que está predicando, a las personas a las cuales estamos predicando. Si amamos predicar por predicar, no nos va a importar mucho el sentimiento, las emociones de nuestros oyentes.
Si predicamos porque amamos a nuestros escuchas, vamos a procurar hacer lo que es mejor para ellos. Vamos a procurar ver qué es lo que ellos necesitan, dónde necesitan crecer. Siempre debemos de ver eso, debemos recordar que lo importante es la gente. Queremos que nuestra exégesis y nuestra reflexión teológica sea de bendición práctica. Entonces recuerden, lo importante no es predicar, lo importante es ser de edificación a las personas. No queremos que nos alaben porque somos buenos predicadores. Queremos que sus vidas cambien, que sus vidas sean transformadas en Cristo. Amén. No somos los mejores o no recibimos muchas notitas de felicidades, hermano, por cómo está predicando. No es importante para nosotros. Para nosotros es importante que las personas escuchen el evangelio, que sean salvas o crezcan espiritualmente, y para eso hacemos la exégesis y la reflexión teológica. Tenemos que aprender a conocer y amar a aquellos que nos van a escuchar. Eso es una nota importante. Tenemos que aprender a conocer y amar a quienes nos van a escuchar. Aunque es una nota de otra clase más adelante, había ¿cómo se llama? Una anécdota de un predicador que fue despedido en una iglesia. Lo despidieron. Y cuando preguntaban, ¿y por qué lo despidieron? Decía, es que siempre nos predica del infierno. Y siempre predica en contra del pecado. Y le dijeron, les preguntó, ¿y por qué lo despidieron? Si les predica, ¿acaso esto está mal? Dijo, no está mal. Lo que pasa es que desde el púlpito parecía que lo disfrutaba. Parecía que disfrutaba mandarnos al infierno a todos. Y eso fue lo que hizo que lo despidieran. No por su predicación y su contenido, sino porque la persona no lograba empatizar con sus oyentes. Los veía como alguien que está escuchando y hay que aventarles piedras lo más que se pueda. Y no lograba llegar a entender que ellos están en proceso de crecimiento, necesitan exhortación, pero también necesitan cariño. Entonces, es importante conocer y amar a aquellos que nos van a escuchar. ¿Cómo conocemos y amamos a quienes nos van a escuchar? ¿Cómo? Son nuestros hermanos en Cristo. ¿Cómo aprendemos a conocerlos y amarlos? Es cuando tenemos comunicación con ellos, sabemos sus necesidades, nos preocupan sus cargas, nos preocupan sus cargas, sus aflicciones, los llevamos en oración y cuando se puede, pues les ayudamos, si es que están dentro de nuestras posibilidades, creo yo. Sí, es platicando con ellos, pasando tiempo con ellos, observándoles, preguntándoles, involucrándose en sus vidas en cierta manera, diríamos con respecto a la otra clase, haciendo obra de discipulado. O sea, platicando con las personas de nuestra iglesia, aprendemos a conocerles y aprendemos a tratarles. Por eso, por ejemplo, un predicador que viene de otra iglesia para una campaña, aunque sus predicaciones pueden ser efectivas, a veces no toma en cuenta ese componente relacional. Y a veces hasta mete la pata y termina hiriendo a una u otra persona que con alguna predicación mal dicha o mal enfocada. Entonces, nosotros tenemos que aprender a cuidar de subirnos al púlpito no con el afán de demostrar que tenemos razón, o de demostrar que nuestra exégesis fue la mejor, o demostrar que nuestra reflexión teológica fue la más excelente, sino que nuestra exégesis y nuestra reflexión teológica ponerlas al servicio de el beneficio espiritual de nuestros hermanos. Si les vamos a predicar en contra de un pecado, o del pecado en general, o de un pecado en particular, hacerlo hacerlo con fuerza, sí, pero también hacerlo con cariño, con el cariño que sentimos. Queremos, les amamos
y queremos que sus vidas sean transformadas. No nada más queremos aventarles piedras, queremos aventarles las piedras y además darles las curitas y cosas y acompañarlos en ese proceso de crecimiento. Entonces, si amamos a Jesús, entonces amaremos a aquellos a quienes ama Jesús y lo vamos a mostrar predicando, en nuestra manera de predicar. O sea, si amamos a Jesús, amamos a nuestros hermanos y se debe de demostrar en nuestras predicaciones. Eso nos va a llevar a que hacemos nuestra exégesis, nuestra reflexión teológica con la perspectiva de que quiero lo mejor para mis hermanos. Quiero encontrar la esencia del texto, quiero encontrar cómo se aplica el evangelio al texto, porque amo a mis hermanos y quiero que mis hermanos crezcan espiritualmente y amo a la gente y quiero que la gente llegue a conocer el evangelio en mi predicación, que no se vaya con una idea incorrecta del pasaje, que no se vaya inclusive con una aplicación incorrecta del pasaje. Queremos que se vayan con la impresión del pasaje en sus corazones. Entonces, primer grupo de nuestra audiencia tiene un grupo principal, siempre en una predicación, siempre está ahí. ¿Quién es nuestra audiencia principal? Cada domingo está ahí. Dios es nuestro principal, bueno, de nuestra audiencia, de la composición de nuestra audiencia. ¿Quién es el primero? Bueno, yo creo que ya lo están viendo. Los de la pantalla ya lo están viendo. La iglesia. En nuestra iglesia van a llegar los miembros de la iglesia. Es nuestra audiencia. Los expositores bíblicos fieles trabajan con cuidado para presentar la palabra de Dios, porque saben que ella es la fuente de salvación y crecimiento. Nosotros creemos en ¿cómo se llama? En la inerrancia de la Biblia, en la infalibilidad de la Biblia y en la suficiencia de la Biblia. Entonces, cuando predicamos pasajes bíblicos, lo hacemos con cuidado porque creemos eso. Estoy viendo una clase de teología sistemática y estábamos viendo el valor de la palabra de Dios. Y estábamos estudiando que todos los personajes de la Biblia, la idea es que lo que estamos leyendo en la Biblia es la palabra de Dios y les llevamos la palabra de Dios a nuestros oyentes. Sabemos que es la única fuente de salvación y es la única fuente de crecimiento. No van a crecer con un curso de cómo mejorar las finanzas. No van a crecer con un curso de cómo ser exitosos. Necesitan crecer espiritualmente por medio de la palabra de Dios. Y lo hemos estado viendo y enfatizando. ¿Por qué enfatizar una predicación de esta naturaleza? Porque es la Biblia la que transforma a las personas. No es nuestras ideas. No vamos a tener una clase de psicología, cómo manejar las masas. Eso sería pecado, propiamente. Nosotros tenemos que llevar a la gente Biblia y que la Biblia se aplique a las personas. Vemos a lo largo de la historia bíblica la importancia de la palabra. Dios usó su palabra para salvación, restauración, bendición y juicio de su pueblo. A lo largo de todas las escrituras encontramos esto. No hay salvación sin Biblia. No hay restauración de personas sin Biblia. No hay bendición de Dios sin Biblia. Así que no debemos de tener miedo de volvernos una iglesia donde se insiste en la predicación bíblica, en estar siempre en pasajes, mientras en otras iglesias se usan los temitas, se usan las ideas de las personas. No nos debe de dar miedo tener este tipo de predicación porque es la Biblia la que trae la verdadera bendición. Tenemos que tener esa convicción. Cada expositor bíblico fiel lleva dentro de sí la convicción fija de que la Biblia, la palabra de Dios, crea y sostiene al pueblo de Dios. Entonces, todo predicador fiel
fiel a Dios, va a tener esa convicción. Si queremos que la gente crezca, bueno, en primer lugar, si queremos que la gente sea salva, ¿qué vamos a usar, Jonathan? La Biblia. Okay. Ya se asustó, Jonathan. Carlos, ¿qué vamos a usar? No, es que ya lo había dicho el hermano Salomón, la palabra de Dios. Perdón, no había Queremos escuchado aquí. que la gente crezca, vamos a usar Biblia. Si queremos que la gente sea salva, vamos a usar Biblia. Si queremos realmente que como iglesia crezcamos, vamos a tener que usar Biblia. Entonces, y usarla bien. Como vimos que ya vimos que hay predicadores que usan la Biblia solo como trampolín para exponer sus ideas. No, es exponer no lo que yo creo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia dice. Este es un reto enorme. Transformarnos en una iglesia donde se predica lo que la Biblia dice, no lo que nosotros creemos que dice, que es muy diferente. Entonces, ¿qué aportará esto en nuestra predicación hoy a nuestra audiencia? La idea de que la Biblia es la fuente de crecimiento. En primer lugar, nos va a llevar a la necesidad de llevar nuestra preparación del sermón a Dios en oración. Necesitamos orar a la hora de preparar nuestros sermones. Es difícil hacer nuestra exégesis y hacerla bien. Es difícil, creo que ya todos lo descubrimos, hacer nuestra reflexión teológica, pensar cómo se enlaza mi pasaje al Evangelio. Es más fácil para ustedes que están predicando el Nuevo Testamento. Para mí sí es un dolor de cabeza predicar desde el Antiguo Testamento. Pero necesitamos de Dios, a Dios iluminándonos, mostrándonos el camino hacia el Evangelio. Y luego vamos a necesitar mucha oración para saber qué es lo que la gente necesita escuchar de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, solo Dios puede hacer la obra espiritual en la vida de las personas también. Necesitamos orar. Podemos tener ser los mejores predicadores, ir creciendo. La idea es que en algún momento nos podamos desenvolver bastante bien en la predicación. Pero si Dios no obra en los corazones de inconversos y creyentes de nuestra iglesia, nuestros esfuerzos van a seguir siendo infructuosos. Oramos antes de la predicación, oramos cuando empezamos la predicación, y también tenemos que orar incluso después de haber predicado. Es importante la oración. ¿Alguna pregunta de esta primera audiencia? ¿O preguntas? No. Segunda cosa importante en nuestra audiencia es que la mayor parte de nuestros oyentes viven en una ciudad. Eso también es importante. Para un predicador citadino es difícil ir y predicar en el campo. La vida campirana es muy diferente. Para un predicador que se desarrolla en el campo o en comunidades agrícolas, le es difícil llegar a una ciudad y ver que la dinámica de la gente en una ciudad es completamente diferente. Nuestra audiencia, la mayor parte que conozco, creo que no hay nadie que, bueno, hay gente que emigró del campo a la ciudad y que vivían en el campo antes y su dinámica de pensamiento sí es un poquito diferente. Ustedes pueden ver que hay hermanos que vienen del campo y que crecieron en el campo, pero que ahora viven en la ciudad y su manera de pensar es un poquito diferente o mucho diferente. Les cuesta trabajo agarrarnos el paso. Pero la mayoría de nosotros vivimos en una ciudad. Y al vivir en la ciudad debemos tomar en cuenta la gran diversidad de personas que habitan en ella y tenemos que ser entendidos por todos ellos. Eso también es importante, aunque nuestra ciudad no es tan variada como la Ciudad de México. Sería un reto tremendo predicar en la Ciudad de México porque las iglesias tienen una composición mucho más diversa que nosotros, pero ya al final de cuentas nosotros vivimos en una ciudad. Y si ustedes se fijan, sí hay una gran diversidad de personas en nuestra congregación. Hay gente,
podemos encontrar género. Nuestra iglesia tiene hombres y mujeres, no es como los mormones que tienen, creo que, un salón para hombres y otro para mujeres, y hay predicaciones diferentes para cada uno de ellos. En la nuestra no, en la nuestra hay hombres y mujeres, niveles académicos. Creo que por lo menos tenemos 2 doctores, 2 con doctorado, no sé cuántos maestros, gente con maestría, licenciaturas, especialidades, ingenierías y así hasta abajo en todos los niveles. Tenemos de todo en niveles académicos. También tenemos, en nuestra iglesia también tiene niveles económicos. Somos una iglesia con niveles económicos. Casi la mayoría somos de clase, bueno, casi la mayoría son de clase, digamos, trabajadora de más o menos buen ingreso. Hay una gran cantidad, hay otros que no. Entonces, el reto de nuestras predicaciones es poder hacernos entender por todos ellos, además de las diferencias de edades. Ahorita ya vieron, en nuestra iglesia, ahora que hicimos la escuela dominical, como la hicimos, en nuestra iglesia hay variedad. No sé qué salón es el que tiene más, pero yo le calculo que el de matrimonios jóvenes y el de jóvenes trabajadores han de ser los que más, más competición tienen. Pienso, yo no me fijé en la estadística de este sábado, de este domingo. Pero sí tuvo alumnos hermanos Salomón. Perdón, ¿le pregunto, hermano? ¿Tuvo alumnos este domingo pasado? Sí, tuve 4. Tuvo 4, Miguel tuvo 3, Carlos tenía los matrimonios jóvenes. 2, como 10. Tuvo 10, no le he preguntado a Manuel cuántos tuvo, pero creo que también tuvo suficientes, y yo tenía como 10, también había 10 viejitos, 10 adultos mayores. Entonces, es una iglesia de mucha gente. No le preguntamos a Jonathan, pero porque los niños no se quedan en el servicio, pero Jonathan tenía a niños más o menos de primaria. Pero notamos que tenemos que aprender a hacernos entender por todos. Eso va a ser un reto. Que el de doctorado no sienta que nuestra predicación sea vulgar, pero que el que no tiene ningún nivel académico no sienta que nuestra predicación es tan elaborada que no le puede entender. Tenemos que buscar un punto medio donde podamos hacernos entender. Hay que notar una cosa, no importa el nivel académico, aún la gente sin nivel académico no espera de nosotros vulgaridad. Se acostumbran más a la... Acaba de pasar no, es un gato. Es que vi una como... ¿Qué te pasó? Pensé una víbora. Tenemos el enorme reto de predicar a todos, a toda la congregación. Y tenemos que hacernos entender para los que tienen poca educación, para, nivel académico, para los que tienen mucho nivel académico. Pero una regla que se nos da a todos los predicadores es que la vulgaridad no es aceptada ni en bajos niveles académicos ni en altos. Ser vulgares, expresarse con palabras groseras, no es aceptado por ningún nivel. Entonces se espera que nosotros tengamos un buen vocabulario, pero también que no sea tan sofisticado que solamente un grupo lo pueda entender. Entonces tenemos que aprender a equilibrar eso. Yo creo que pues es un reto, ¿no? Vivir en la ciudad, poder ser entendidos por todos. A medida que Dios continúa ensamblando congregaciones cada vez más diversas, estas 2 estrategias de predicación van a ser muy útiles. Una estrategia interpersonal y una estrategia integral. Como Pablo, que predicaba en la sinagoga,
y también predicaba en el mercado. Nosotros debemos aprender a buscar estrategias que nos permitan predicar en la iglesia y predicar de manera interpersonal. Podemos hacer ambas cosas. Podemos dirigirnos a la iglesia con un tipo de vocabulario y después, visitando a algún hermano, alguna hermana, hacer algunas exhortaciones ya más usando el vocabulario de la persona a la cual estamos visitando o con la cual estamos tratando. Pablo fue así. Hechos capítulo 17, versículo 19. Hechos 17, 19. Charles. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Bien, notamos, Pablo va a hablar ¿en dónde? Areópago. Una asamblea de alto nivel. Si uno lee el pasaje va a notar que él tiene el valor de predicar ahí, tiene que tener la preparación para hacerlo, pero al mismo tiempo es respetuoso. ¿Quién tomó la iniciativa de este discurso? O que se diera a cabo este discurso. Ellos lo invitaron. Ya notaron que ellos invitaron a Pablo al Areópago. Entonces, no exigió ser escuchado. Y en realidad llegamos a nuestra congregación no exigiendo ser escuchados. Respetuosamente nos dirigimos a todos, procuramos hablarles a todos en su nivel, usando términos que sean entendibles por todos. A la hora de predicar pensamos no nada más en que nos escuchen la gente humilde que compone nuestra iglesia. También es importante que nos escuchen la gente de alto nivel académico y que nos entiendan bien. Como digo, es un reto enorme porque aquí nuestra iglesia sí tiene estas enormes distinciones. Y ya en el caso de nuestro hermano, bueno, tenemos a un doctor aquí, dos licenciados, licenciado en arquitectura y licenciado en sistemas, y tenemos a alguien que es técnico en ¿qué? Administración de empresas. Ahí, por ahí anda Jonathan. Aparte que está nuestro hermano ingeniero, el hermano Enrique, creo que es ingeniero, ¿verdad? Entonces, tenemos un vocabulario de tipo de licenciatura. O sea, por lo menos tenemos vocabulario de licenciados. Y ya nuestro hermano Salomón pues ya tiene vocabulario de doctor. Pero tenemos que aprender a dirigirnos a todos con respeto a cada uno en sus respectivos niveles. Hay que recordar que logramos tener un nivel académico por gracia de Dios, no porque fuéramos superiores, sino por la gracia de Dios. Entonces, Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23, hermano Salomón. Sí, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pensando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Muy bien, noten que Pablo aprovechó la oportunidad para predicar en el Areópago en un auditorio específico, pero vemos que antes de esa predicación, no sé si notan que él estuvo paseando por la ciudad, estuvo observando la cultura de la sociedad, estuvo viendo lo que sucedía alrededor de ellos, observándoles, y le llamó la atención el monumento al Dios no conocido. Le llamó la atención. Y noten que eso fue lo que usó para introducirse en su predicación. Si ustedes leen todo el resto del pasaje, van a notar que él les predica el evangelio. De hecho, estaba viéndolo apenas, y él lo que hace es, en pocos pasajes, nos habla de un Dios creador, de un Dios soberano, nos habla de un Dios
de un Dios misericordioso, va dando varios atributos, no cita ningún texto del Antiguo Testamento. Esto es otra cosa que no hace Pablo ahí, no cita el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bien, los que están escuchando no lo conocen, no son judíos. Está predicando a una población gentil completamente, así que no lo tiene que usar. No la usa lo que está en su sociedad y lo aplica a las grandes doctrinas del Antiguo Testamento propiamente. Y termina diciendo que les da la salvación por aquel hombre a que él designó. Y ya es para que ya personalmente pregunten quién es aquel hombre y ya Pablo pueda hablarles de Cristo. ¿Puedes imaginarte lo diferente que habría sido esta historia si Pablo hubiese elegido emplear una estrategia iconoclasta en Atenas en lugar de una integrada? Hubiera llegado ahí al Areópago y empezar a hablarles de por qué tienen esos ídolos. Y por qué hacen esto y por qué los deberían de destruir. Lo hubieran terminado golpeando, definitivamente. Yo me he fijado, me acuerdo de una experiencia familiar. Había un predicador y se me ocurrió hace muchísimos años, y no voy a decir quién es el predicador porque aquí lo conozco, pero decidí invitar a mi mamá. Había una conferencia y dije, no, pues es una buena oportunidad para invitar a mi mamá. Hace como dos décadas. Y fue. Y el predicador, toda la predicación se la pasó. Y los católicos son esto, y los católicos son aquello, y los católicos aquí, y los católicos allá. Y hasta hizo chistes de los católicos, se burló de ellos. Mi mamá dijo, no, ya es suficiente, ya me tengo que ir. Y se fue. Si había más católicos ahí, no lo sé. Era una campaña evangelística. No usar, buscar la confrontación y no tomar en cuenta los elementos culturales de las personas nos pueden llevar a situaciones donde la gente termina rechazando el evangelio de antemano. O sea, se cierran en el momento en que hablan. Por ejemplo, me acuerdo de un predicador apenas de jóvenes que predicaba todo el tiempo en contra de la América. Yo sé, algunos no somos fans de la América, pero definitivamente si había no salvos americanistas en ese auditorio, en automático, ¿qué creen que hicieron? Cerraron sus oídos. No vamos a escuchar. Y por digamos, una tontería cultural, terminaría cerrándose él el camino a predicarles el evangelio a americanistas, a comunistas, etc. Y bueno, ya se nos ha acabado el tiempo. La próxima semana vamos a continuar. Recuerden, estamos viendo nuestro auditorio a la hora de aplicar nuestro mensaje. ¿Vale? Bueno, pues vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Pido, Señor, tu bendición en este tiempo. Señor, ayúdanos a discernir lo que nuestra congregación necesita. Nos has puesto al frente de una congregación diversa, variada, y queremos lo mejor para ellos. Queremos que sus vidas sean transformadas a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, a hacer buena nuestra exégesis